está, doctora? Naila Capruni ya está con nosotros, ya queda, ya no nos trajo cafecito. Es que, ¿sabes qué? Pensé que Fabián solo sirvió 2. Y ya sabíamos que éramos aquí 3, me da como pena traerles. Le da pena llegar con la tacita. Con la tacita Bueno, chiquitica. vamos a ver si a los televidentes les da pena de pronto, o no les da pena contarnos acerca del tema del día, que les vamos a adelantar de una vez, es cómo lo reprendían a usted en su infancia. Yo creo que más de uno se fue por allá. Ahí se acordó. Empezaron a hacer cuentas de si yo les contara. cuánto les dieron y por qué les dieron. ¿Por qué les daban? La jerarquía en la casa. Sí, señor. Sí, señora. Ya ese es el tema en redes sociales para que ustedes participen. Lo que escriban lo vamos a estar leyendo en segundos. Pero aquí nos vamos, pues no tanto al castigo, sino que nos vamos más bien a la jerarquía con Naila Capruni, que es psicóloga clínica y ya nos está acompañando. Bienvenida, primero que todo, a Despierta Entre Mujeres. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, empecemos por definir la importancia y cuál es la influencia que tiene la jerarquía dentro del hogar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, planteó la jerarquía como una ley dentro de todo el sistema familiar, que es muy importante. La jerarquía, como la plantea Constelaciones, quiere decir que siempre en todo sistema familiar hay un orden y cuando se respeta el orden, entonces aparece la estabilidad dentro de todos los miembros del sistema. Es como si fuese una empresa. En una empresa hay un orden y cuando se transgrede el orden empieza el caos, ¿cierto? Entonces igual pasa en la jerarquía de la familia. ¿Qué plantea Constelaciones? Quien viene antes es más grande que el que viene después. Por ejemplo, el sentido de tener hijos es darle continuidad a la especie. Cuando nosotros traemos hijos al mundo, aportamos a esa continuidad de la especie. Resulta que eso hace que nuestros abuelos o los bisabuelos, por ejemplo, si nuestros abuelos tuvieron 5 hijos, por ejemplo, y cada hijo en promedio trajo 2 hijos al mundo, digamos que esos abuelos aportaron más o menos 15 seres humanos, eso lo hace más grandes. Por eso en la cultura oriental los ancianos cuentan mucho, porque hay un respeto profundo de la jerarquía. Los papás tienen un puesto jerárquico dentro del sistema porque gracias a esa unidad de pareja vienen los hijos. Entonces, en la jerarquía de la familia, la relación de pareja prima sobre la de los hijos. Y en nuestra cultura vemos que son los hijos los que se vuelven más importantes que en la pareja. De la pareja ya no comparten tiempo juntos porque todo el tiempo están en función de ser papás de los hijos. Y entonces los hijos que leen que allá en la pareja hay una distancia y entonces empieza el caos, porque es como si lo que los une como pareja ya no son ellos dos, ya no es el amor, sino que son los hijos. Entonces ya los hijos tienen una responsabilidad demasiado grande dentro del sistema que genera caos. ¿Qué pasa entonces cuando se transgrede esa jerarquía? Que ya no son, que incluso también a veces los padres dejan de ser los padres porque el hijo es el que toma las decisiones en la casa. Y caos. Porque muchas veces los padres piden autorizaciones a los hijos que no corresponden. Y entonces los hijos empiezan a asumir el rol de papás de sus propios padres. Yo sí quiero que ahí nos des algunos ejemplos porque lo vemos a diario, pero es mejor que ustedes lo escuchen de una persona que es experta en el tema. Por ejemplo, ¿tú qué has visto en estos casos? Por ejemplo, cuando el niño, si estamos hablando de un menor de unos 4, 5, 6 años o 7, entonces el niño hace la famosa pataleta propia de la edad y los papás todo el tiempo ceden a la pataleta del niño. Como un no fácilmente se convierte en un sí. Entonces ahí, ¿quién es el que manda? El niño. Entonces ya no hay un orden, porque ya no hay disciplina dentro del sistema. Cuando los papás cuentan a los hijos o les piden a ellos qué opinan y son niños de 12, 15 años, sí, acerca de sus propias cosas y sus propias decisiones que no tienen por qué
ni siquiera hay información que no deben saber los hijos, ¿cierto? Y que son del nivel de la relación de pareja. Empieza el caos. Entonces, en nuestro sistema familiar mantener el orden es fundamental. Es tan fundamental que inclusive cuando se pierde el orden ya ni siquiera hay credibilidad en esos hijos frente al manejo de la autoridad, y si ya no creen y confían en la autoridad del hogar, ¿cómo van a confiar en otra autoridad fuera de ese hogar? Claro, total. ¿Sí? Se traslada como esa jerarquía también del hogar a nuestra vida cotidiana, al respeto al jefe, a nuestros compañeros. Pero bueno, ¿qué pasa o qué hacer cuando ya se ha cruzado ese límite? Porque yo creo que todos los padres son conscientes de que es así, los padres toman las decisiones y ese es el orden de la jerarquía, ¿no? Los padres, el hijo. Pero ¿qué pasa cuando ya no es así, ya estamos en el caos y se salió de control? ¿Qué pueden empezar a hacer los padres para mejorar la situación y cambiarla como debe ser? Lo primero es que ellos mismos se ubiquen. En nuestra cultura, quien pone la norma es el papá, por lo menos en nuestra cultura, y quien le hace control y seguimiento es la madre. Entonces es el papá quien establece la norma y la mamá debe hacerle control y seguimiento. Entonces uno le dice a los hijos, bueno, ya descansaste 1 hora, ya llegó el momento de hacer tareas, eso fue lo que dijo tu papá, así que ponte a hacer tareas. Entonces, es que los papás retomen el orden, porque en nuestra cultura, desafortunadamente, las mamás son las que ponen la norma y dejan a los hijos sin piso. En nuestra cultura, madre no hay sino una y papá cualquiera, eso dice la cultura. Sin embargo, les voy a decir solo lo que el papá nos aporta a nosotros a nivel psicológico. Nos aporta la seguridad, personas inseguras, conflicto con el padre. La estabilidad, personas inestables, conflicto con el padre. Nos aporta los elementos para adaptarnos al mundo. Las personas que les cuesta dificultad adaptarse al entorno, conflicto con el padre. Nos aporta la perseverancia, las personas que abandonan las cosas fácilmente tienen conflicto con el padre. Nos aporta el desarrollo de la parte académica, los que no les va bien académicamente o se tardan más en terminar los estudios tienen un conflicto con la figura paterna. Nos aporta el desarrollo del éxito laboral y profesional y también afecta la parte económica. Entonces, en una cultura donde mamá no hay sino una y papá cualquiera, resulta que el papá es clave en nuestra formación. Entonces, cuando la mamá ejerce el rol de padre y el papá ya se volvió madre, empieza el caos, ¿me hago entender? Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es restablecer el orden jerárquico y es que el papá sea papá y la mamá sea mamá. Sea cual sea el caso, tiene que ser así. En nuestra cultura. Pero ¿qué pasa también cuando el padre nunca estuvo o no está? ¿Qué hace la madre? Porque igual le toca Que hacer tiene que ser madre y el padre, rol. sí. Y me preocupa un poco entonces con ese montón de vacíos que Exactamente. crecen los hijos. Por eso hoy vemos tantas dificultades en los adolescentes, en los adultos, el facilismo, cómo transgreden la jerarquía fuera de la casa, porque no hay una figura paterna que pone la jerarquía. Entonces empieza el caos. ¿Qué hacer? Es importante en ese sentido uno trabajar, hacer un proceso de acompañamiento psicológico en donde el profesional ejerza el papel de jerarquía para el niño y le establezca unas normas claras. Así la mamá podría hacerle control y seguimiento a esas normas en casa. O sea, el profesional pasaría a ocupar, no a ocupar, pero sí como a tener el la papel y el norma rol. porque es una figura de autoridad. Hay hogares en donde ya hay familia extensa, entonces hay un abuelo, hay un tío que ejerce ese rol. Entonces uno podría acompañarse para ejercer no el rol de papá, sino para establecer por lo menos unas normas claras para ese hijo y que la mamá ya empiece a hacerle control y seguimiento. Porque el conflicto luego se presenta en los jóvenes porque nosotros no aceptamos que mamá sea mamá y papá si tenemos un papá en cualquier parte del planeta. Nosotros lo aceptamos si es que el papá falleció. Ahí aceptamos a nivel inconsciente que la mamá sea mamá y papá. Entonces es muy importante
mantener esa jerarquía. Y a veces es bueno cuando no hay una figura paterna en casa que los docentes del niño sea un hombre, en donde eso facilite la asimilación de la jerarquía, ¿sí? Porque es el hombre en nuestra cultura, Claro, sí, el que representa esa jerarquía.